Bueno, estamos con un señor que sabe mucho. Él es abogado, escribano, docente, historiador. Tiene una larga carrera en la política también. Y bueno, y ahora es asesor, tengo entendido, político de Euclides Acevedo. Usted me corrige si es así o no. Sí, yo soy fundador del movimiento político, el movimiento independiente Nueva República. Nueva República. Usted es fundador, ¿verdad? Yo soy el fundador y es el partido, es el movimiento que le catapultó a Euclides para la presidencia de la República, como en la candidatura a la presidencia. Y estamos absolutamente convencidos de que con Euclides podemos llegar a la presidencia de la República. Más tarde te voy a explicar las razones que motivan mi optimismo. Sí. Usted siempre fue muy optimista, profesor doctor Sánchez Villagra. Nació usted en Asunción, pero... Yo nací un 25 de febrero del año 1944 en Asunción. Hice mis estudios primarios y secundarios en la ciudad de Paraguarí. En donde está la artillería de Paraguarí. Fui presidente del centro estudiantil en Paraguarí. Siendo opositor, le gané a un colorado. Fue un hecho histórico. Y fui también allá presidente de la Asociación de Estudiantes Secundarios del Departamento de Paraguarí. ¿Usted militó en el Partido Febrerista, verdad? Yo milité en el Partido Febrerista, fui presidente en 2 periodos del Partido Febrerista. Fui senador del 93 al 98 por el Partido Febrerista. Pero también pasó por el UNACE. Con posterioridad, me invitó el general Oviedo. Y fui también fundador del UNACE. Y fui candidato a la vicepresidencia. Usted fue fundador del UNACE. Y fui candidato a la vicepresidencia de la República. Con por el partido UNACE. Con este señor que fue presidente del Congreso, ¿cómo se llama? Quintana. No. El candidato a presidente fue Guillermo Sánchez Ufanti. Sí, pero el que estuvo liderando el Congreso por UNACE es este señor de apellido Quintana. Enrique González Quintana. Hoy compañero nuestro en el movimiento Nueva República. Excelente señor. Y una vez yo le dije al general Oviedo, ¿cómo usted lo va a sacar a este señor González Quintana? Usted está, digamos, peticionando que se les una a todas las masas en su último periodo, después vino su muerte. Y yo le dije, usted está haciendo la escisión del partido, usted lo que tiene que es unir al partido. ¿Cómo va a sacarse de encima a un señor tan importante como este que lidera el Congreso Nacional? Le dije, no sé qué encono hubo ahí entre el uno y el otro, pero yo también y lo defendí a este señor porque me pareció de una sola pieza dentro de lo que hacía este González Quintana, me pareció buena persona. Y desde que era peguá. Y fue un político avesado del Partido Colorado. También, fue miembro, creo que llegó a la vicepresidencia del Partido Colorado. Una persona como Oviedo, estoy tirando una fantasía quizá, en estos tiempos nuestros acá, ¿hubiera hecho un buen papel como administrador, como dirigente de un país llamado Paraguay? Oviedo tenía esta característica: ser extraordinariamente trabajador. Y estoy absolutamente convencido que de haber llegado a la presidencia de la República, otro hubiera sido este país en su andar. ¿En qué sentido hubiera sido funcionado las instituciones con pulcritud? Él hasta en su vestimenta era pulcro. Hasta el zapato cuando estaba preso estaba bien lustrado. Te habla de la pulcritud humana. Que tiene mucho que ver eso. Que tiene mucho que ver, es parte de la personalidad de uno. Y lastimosamente aconteció su muerte, que algunos dicen que fue que fue ¿cómo se llama? Diseñada. Que fue diseñada. Yo parto de la base de que no es así. Bueno, seguro. Porque tuve una participación así muy objetiva en el tema. Entonces ya había dos.
Ah, usted es aviador. Sí. Al día siguiente de la muerte de Oviedo, sin saber que había fallecido, yo salí de acá a las 6 de la mañana, 6:30 de la mañana, con rumbo a Carmelo Peralta. Iba con un cliente, un alemán, para comprar animales. Él. Yo tenía mi avión propio y era el piloto, piloto aviador. Y me quedé en Bellavista Norte, donde le dejé a mi señora. Y de allí fui a Carmelo Peralta. Y estando en Carmelo Peralta, me llama el doctor Cano Radil, amigo mío, gran amigo. Finado, qué lástima también su muerte. Una pena, un gran intelectual. Sí, a quien nunca se le dio el lugar que se merecía. Merecía mucho más. Sí, mucho más. Y allí me llama por teléfono y me cuenta que había fallecido el general Oviedo en un accidente de aviación a la altura del departamento de San Pedro. Y me vino en la mente lo que me había ocurrido. Yo me iba manejando, y eso se maneja con un GPS. El GPS te indica ya la ruta. No hace otra cosa sino seguir la ruta que te marca el GPS. Y en el lugar donde por lo visto había fallecido Oviedo, nos tomó una turbulencia tremenda. Sí. Y tuve que... En el mismo lugar. En el mismo lugar. O sea, seguía la turbulencia. Seguía la turbulencia temprano al día siguiente. Al día siguiente. Entonces yo desvío de la ruta y sigo la ruta 3. Y después vuelvo a entrar por el camino que me indicaba el GPS para llegar a Bellavista. Entonces esa turbulencia fue la que hizo caer el helicóptero de Oviedo. El helicóptero muy chiquito que no tenía los instrumentales necesarios para manejarse. A mí lo que me llamó la atención es que el piloto de ese helicóptero, excelente piloto, con el que yo había volado para una producción ahí en el sur, en Alto Paraná y en Itapúa, con él, ¿verdad? Justo en el momento en que asume, digamos, Fernando Lugo al poder y despedíamos a Nicanor. Era un programa justamente que ataba los últimos momentos de Nicanor y los inicios de un nuevo gobierno. Era toda una producción muy grande que se hizo por tierra y por aire, contando los tiempos. Y yo estaba el camarógrafo nuestro detrás, en el asiento de atrás, y estaba yo al lado del piloto y le decía, por favor, baja, descender, porque si no la cámara está al cohete, porque no va a poder sacar las imágenes que estamos queriendo, yo le decía. Y le dije en una cantidad de veces, y él me decía, Bruno, yo hasta acá nomás puedo bajar. O sea, inclusive casi nos trenzamos ahí cordialmente, ¿verdad? Pero para eso estamos acá. Vos tenés que tenemos que sacar las mejores imágenes y tenés que descender la máquina. Y cuando cae este helicóptero y me entero que es el mismo piloto, asocio eso y digo, ¿qué pasó con este señor? Porque si el piloto habló, porque si sabía que había mal tiempo, no iba a hacer que ascienda no iba a salir con el helicóptero, iba a esperar. La información que yo tengo es que ahí le dijeron al general Oviedo, o le presionó Oviedo, no sé. Le dijeron a Oviedo que no salga porque por el camino había un mal tiempo. Sí. Incluso el aviador le dijo, general, no podemos ir con este tiempo, porque no nos vamos. Él tenía un compromiso, creo que acá. Sí, el cumpleaños de un nieto, supuestamente. Y entonces le ofrecieron ir para venir con vehículo. Y Oviedo tenía eso, era obcecado. Yo creo que él le habrá presionado en demasía al pobre piloto, porque evidentemente yo tuve esa experiencia con el piloto, que era también, te cumplía el manual de vuelo, ¿verdad? Yo no sé por qué Oviedo se manejaba con ese tipo de helicóptero. Bueno, pero lamentablemente ya se fue. Pero bueno, yo solamente le hice esa consulta: si él hubiera estado manejando los destinos del país, hoy Paraguay hubiera sido otro. Para mejor. Primero, él le quería mucho a los campesinos. O sea, los campesinos no iban a seguir estando como lo están hoy. Iba a darle todo tipo de ayuda crediticia. Y él decía, no va a haber un solo paraguayo que no tenga una tierra propia. Y yo creo que iba a cumplir. Tiene sus puntos positivos y negativos. Negativos, el de rodearse de alguna gente que no... Esa presión que le hizo a Cubas, y por eso dimitió,
también fue nefasto por parte de Oviedo, porque le hubiera dejado gobernar a Cubas, no le hubiera presionado en demasía como lo hizo, a mi criterio, porque en 7 meses se disolvió ese gobierno, que podía haber sido un gran gobierno el de Cubas. Un gran gobierno, sin ningún tipo de dudas. Pero yo no creo que haya sido la presión que Oviedo haya, más bien los familiares del ingeniero. También. Los familiares. Yo recuerdo que la primera visita que recibió el ingeniero en el Palacio de Gobierno fue la de su señora. Y al salir de allá, los periodistas le preguntan qué tal, y le dice, y bueno, acá encontré, estaban micrófonos, acá en la Presidencia de la República, que sería para captar lo que se escuchaba allí. Y le preguntaron, ¿y quién puso eso? Y Oviedo. Dijo eso. Entonces empezaron las fricciones ahí. Qué bárbaro. Bueno, pero bueno, un acontecimiento que ya pasó. Bueno, ¿y cómo va a ser este gobierno de Nueva República si llegara a cristalizarse, profesor doctor Víctor Sánchez Villagra, a partir de abril? ¿Qué va a pasar? ¿Cuáles son los delineamientos que ustedes estarían ya contemplando, llegado el momento, verdad, para llevarlos a cabo y para beneficio de todos, me imagino? ¿Cuál sería el andamiaje político de Nueva República? Lo que hay que entender es de que por primera vez en la República del Paraguay, un candidato a la presidencia de la República está basamentado en 3 ejes fundamentales, que son los obreros, el principal obrero, o sea, el dirigente obrero de la República es candidato a senador por Nueva República. Los labriegos, encabezados por Belarmino Balbuena, que es un dirigente tradicional de hace años, también candidato a senador. Y los sin techo, que hay un dirigente que tiene una extraordinaria capacidad de trabajo. Entonces, los ejes centrales: los obreros, los campesinos y los que no tienen techo. Y usted también se lanza para... Yo me lanzo para senador. Senador, claro. Para senador. Qué lujo sería, ¿eh? Qué lujo sería. Muchas gracias. Independientemente a todo, le digo, qué lujo sería usted ahí en la Cámara Alta. Nosotros partimos de una base sustantiva. Honestidad y patriotismo. Se nota. Esto que estamos viendo en estos momentos en el Parlamento Nacional da no solamente pena, es una verdadera vergüenza para el país, y que va mucho más allá de lo que muchos creen. ¿Cómo está el Paraguay hoy en estos últimos 4 años específicamente? ¿Cómo usted ve el transitar de nuestro país en todos los ámbitos? Acérquese, por favor. Sí, muy malo. ¿Así? Muy malo. Estamos endeudados más allá de lo que podemos endeudarnos, más allá de lo que recomiendan los técnicos, que son especialistas, que son sí, claro, los se pasó de la raya. Se pasó la raya. Se pasó la raya. Aparte nosotros seguimos estúpidamente en el campo internacional recibiendo instrucciones de afuera. Esto no es una factoría, esta es una república independiente. No podemos estar recibiendo nosotros instrucciones y decisiones que se toman afuera para que nosotros acá podamos seguir el camino que ellos nos trazan. No puede ser. ¿Se refiere a lo de Washington últimamente? Me refiero exclusivamente a lo que... ¿Cuál es la opinión suya de ese proceder de la, digamos, sí, de la, ¿cómo se llama? De la Cancillería de Estados Unidos? Porque el Departamento de Estado sí, es inaceptable. Esto se da porque nosotros permitimos que se dé. ¿Por qué esta situación? Tenemos nosotros el caso de la Argentina, donde hay corruptos por doquier. ¿Dijeron algo los argentinos? Los norteamericanos. Por supuesto que no. Tremendos delincuentes. Sí. En el Brasil, ¿dijeron algo los norteamericanos? No. ¿Y por qué ellos siempre se corta por el sector más fino, la cuerda? Más fino, como se dice en términos corrientes en guaraní. Ahí donde es frágil la tierra, allí.
allí llegan. Y la Cancillería nuestra tampoco se puso a la altura de las circunstancias, ¿verdad? Nunca. Aceptó nomás cualquier cosa. Nunca, con excepción de la época en el poco tiempo que estuvo Euclides, que no pudo desarrollar en realidad su trabajo porque teníamos otros problemas que en ese momento eran gravitantes. Era la pandemia. Tenía que constituirse él en un enfermero practicante para resolver el problema de la pandemia. No, yo hablo de la Cancillería ahora, con esto de Washington estoy hablando. Esta es una vergüenza. Es una vergüenza. No solamente lo de Washington. Ahora nosotros hemos tratado toda la vida el tema de la navegación de los ríos y nuestros compatriotas han luchado por mantener con dignidad los derechos paraguayos, exigiendo el respeto a la soberanía y el uso de los ríos internacionales. Eso le estuve diciendo a Muñoz acá, Juan Carlos Muñoz, de la CAFIN y de la Dirección Nacional de Navegación y Puertos. Le dije, hay que ponerse fuerte. ¿Para qué sirve el Mercosur? ¿Usted cree que el Mercosur funciona para Paraguay? En las condiciones como está funcionando, no tiene razón de ser. Incluso Almagro, en la OEA, ¿sí? Es un señor que no puede estar al frente un día más. Sí. Está haciendo otras cosas, está incluso siguiendo la línea trazada por algunos exponentes de las Naciones Unidas, está a favor de este asunto de la Agenda 2030. Agenda 2030. ¿Usted está en contra de la Agenda 2030? Totalmente en contra. Sí. Totalmente en contra. Y hay más. Mira, Bruno, si nosotros nos hacemos respetar, como se hicieron respetar los paraguayos de antes, hasta de la época de Carlos Antonio López, acá hay un obispo católico, pero no romano, es paraguayo. Es un obispo que viene siguiendo la línea trazada por Gaspar Rodríguez de Francia, donde los obispos de la época eran paraguayos. Y eran designados por la congregación paraguaya. Entonces, se ha perdido todo. Y acá, en este asunto del no respeto a la familia, de darle a cierta gente que está en contra de la naturaleza humana, tenemos hoy roles importantes. Nuestra iglesia católica no dice absolutamente nada. Yo le invito al nuevo cardenal de la República que se baje de donde está y comience a trabajar con la gente como trabajó por la defensa de la familia, por la defensa de los derechos de los niños. Hoy se quiere hacer de que los niños a los 5 años digan, él quiere ser varón o quiere ser mujer. No puede ser, es inconcebible. Me parece aberrante eso, ¿verdad? Aberrante. ¿Usted es católico? Yo soy católico. Y coincidimos con eso, con usted, por lo menos quien les habla, Bruno Masi, coincide con el profesor doctor Víctor Sánchez Villagra. Y hay que parar claro, porque la gente de afuera nos quiere manejar a nosotros. Nos quiere imponer. A través de modos, usos y costumbres, no puede ser. Y hablaste que nosotros pretendemos en la nueva república. Sí, ¿qué se pretende? A ver. Te diría una de las cuestiones fundamentales. No más las organizaciones no gubernamentales. No más. Las ONGs. Las ONGs. Acá, como tenemos parlamentarios semi-analfabetos, mediocres. Caldo de cultivos. Mediocres. Las organizaciones no gubernamentales presentan sus proyectos y los parlamentarios firman. Claro, yo te puedo asegurar. Hay un cheque por debajo. Sí. Y mira, las leyes que salieron del país en los últimos tiempos, yo te diría que el 80% no sirven. Seguro. El 80% de las leyes no sirven. Seguro. Y te voy a dar algunas de las leyes que no sirven. El Código Civil establece que las aguas pluviales le pertenecen al dueño de la heredad donde caen las aguas. Las organizaciones no gubernamentales metieron una ley que tiene, creo que 60 hojas, de donde dice lo contrario. O sea, va en contra de lo que dice el Código Civil. Nadie se percató. Y es ley. Y hay otros. Por ejemplo,
No, las aguas van a ser la riqueza del presente y del futuro. Las aguas, bueno, las aguas son hoy en día fundamentales. Paraguay está en el centro de todo esto. En el centro, nervio motor para una riqueza incalculable. Que, haciendo un paréntesis, en Suecia ya la gente se baña entre dos para no usar demasiado agua. Ah, sí, no sabía. Bueno, pero muchas cosas pueden pasar ahí en el baño entre dos. Y sí, también. Pero eso es aparte. Pero el agua... Buena información, no sabía eso. Es una riqueza incalculable. Sí, claro. Y nosotros tenemos subterráneamente una riqueza extraordinaria. Hoy es el Día contra la Pena de Muerte. Y es el Día Mundial de la Salud Mental y Día Mundial contra la Pena de Muerte. Y acá vemos todos los días asaltos, muertes, esto, lo otro, lo demás allá. ¿Usted está en contra de la pena de muerte? Yo sé que hay en otros países pena de muerte. ¿O alguna vez tendríamos que tener esa pena de muerte dentro de nuestros códigos acá en Paraguay? Ya hemos tenido la legislación penal paraguaya, hemos tenido pena de muerte, hubo casos de pena de muerte acá. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y por qué se levantó eso? Y creo que... Derechos humanos. La Iglesia Católica... Derechos humanos. Yo le digo que incluso este asunto de derechos humanos, presenté una ley, un proyecto de ley, por el que los delincuentes de alta peligrosidad social tenían que ser enviados a una cárcel especial en la gerencia. Claro, por supuesto. Y tuve la oposición tenaz de un cura que se llamaba De la Vega, el país de La Vega. De La Vega, de La Vega. Ya murió, sí, un sacerdote de La Vega, jesuita. Sí. Y me trajo el tema de los derechos humanos y yo le dije, país, no puede ser que los derechos humanos de la sociedad sea inferior a los derechos humanos de un ciudadano como un Beruí. En ese momento apareció un personaje en Beruí, sí, me acuerdo, que no solamente era ladrón, fue homosexual y después ya llegaba a robar en las casas y le violaba a las mujeres y le dejaba sida. Así, ¿Qué derecho humano puede tener ese para que se lo pueda defender? Y en esos casos tiene que ser la pena de muerte. Dígame, lo que está haciendo Bukele en El Salvador, ¿cómo usted lo ve? Interesante. Interesante. Por lo menos en cuanto a la lucha sostenida contra la delincuencia. No hablo de otros aspectos. No, sí. Contra la delincuencia. Pero contra la delincuencia. Y es más o menos el mismo tópico, por eso le saqué esto. Y creo que es interesante al extremo de que se viralizó un hecho nuevo, de que una persona muere en El Salvador y Bukele dispuso la actuación de 2.000 exponentes del ejército salvadoreño para buscarle a este tipo y se lo encontró. ¿Y usted cree que Paraguay, para cortar con esta onda expansiva criminal, y ahí entran los del EPP y todas esas historias también, esto de la pena de muerte debería volverse a poner en el tapete para tratar de analizar si es factible o no, que rija de vuelta o no? Yo creo que sí, tenemos que analizar, porque hay hechos que justifican la pena de muerte. ¿Qué tipo de hechos? Por ejemplo, esto que digo de Beruí y compañía. No solamente en Beruí, sino hay seres humanos que violan una criatura de 2 años. Sí. No tienen ni perdón de Dios. Sí, tremendo. Es tremendo. Son situaciones que y ahora estamos viviendo. Bueno, eso va a ser un tópico que vamos a tocar después. Sí. Pero me hablaste del EPP. Sí. No, dije, sí, claro. Hasta ahora no sé. Pero está este pobre vicepresidente, ex vicepresidente, no sé si está vivo, muerto. Yo creo que ya no está. Nadie dice nada. Nadie oficializa si hay una falleció razón, o no. Hay una razón sencilla, mi querido Bruno. Sí. ¿Quiénes se benefician por el tema del EPP? El ejército paraguayo, la gente que están allá, están recibiendo mucho dinero y no hacen absolutamente nada.
Imagínate que en la guerra del Chaco hubo un paraguayo común y silvestre que entraba en los campos de los bolivianos y traía las informaciones, que se llamó Yacaré Valija. El famoso Yacaré Valija. En la guerra del Chaco. Y en el EPP no vamos a ser capaces de meter un tipo que tenga que mimetizarse entre los agricultores y traer la información. No se quiere. Estamos en el siglo XXI. No se quiere. Y hay que entender que lastimosamente nuestras Fuerzas Armadas han caído tan mal que un general de división, Bruno, más si te parece a vos creíble, un general de división hace un mes estuvo robando calzoncillos de un súper o de un shopping. Calzoncillos, que se puso 3 calzoncillos, uno encimado. Qué bárbaro, qué vergüenza. Es una vergüenza. Y no solamente eso, Bruno. Antes de eso, un general de apellido Benítez, candidato a la presidencia de la República, le pusieron ahí en la aduana y asquerosamente estaba robando, está preso. Todavía tiene reclusión domiciliaria por robo. Un general de división. ¿Cómo se...? hemos caído... ¿Cómo usted mentalmente y a través de este nuevo gobierno posible, nueva república, se podría pensar en disminuir este nivel tan alto de corrupción, de robo, de todo lo que nos denigra a nosotros, versus lo que nos pone en el tapete hoy, que es el deporte, digamos, sí, ¿verdad? Que está haciendo en solitario a través de toda esta gente que está mojando la camiseta en el mejor de los sentidos. Pero ¿cómo se podría disminuir esta historia de la corrupción acá en nuestro país? Porque es terrible todo lo que se escucha, se ve. Mediante la formación profesional de la policía. La policía hoy... ¿Y eso qué implica? Y eso implica... reformular todo el organigrama en el estudio de estas personas que están... ¿Cuáles son los pasos gravitantes nomás de eso? Así, sucintamente. Sí, primero la enseñanza de la honestidad en la escuela, en los colegios y en particular en la escuela de policía. Y tenemos que enviar al exterior para que vayan y se profesionalicen, para que estudien esta situación. Otros lugares, otros pueblos han resuelto este problema. Chile mismo. Chile, sí, claro. Y tenemos una policía chilena que es extraordinariamente eficiente, los carabineros. Los carabineros. Sí. Entonces acá te pongo un caso que es muy grave. Recién tocaste, creo que con la otra persona que estuvo acá. Sí, Juan Carlos Muñoz, sí. El trabajo que se hace trayendo tomates, no digo otra cosa, tomates, sí, tomates de clorina. Ahí está confabulado el policía, el marino, el empleado de la aduana, el empleado del Ministerio de Industria y Comercio, todos, el empleado del mercado de abasto, el encargado del mercado de abasto. Entra la mercadería en contrabando y se vende hasta en las calles de Asunción, hasta frente al Ministerio de Hacienda. Una vergüenza. Y tenemos 400.000 kilos de tomate que no pueden traer nuestros compatriotas. No, se echaron a perder. Se echaron a perder, pero no es la primera vez. Entonces, hay un problema mental e institucional grave. Dígame una cosa, profesor, le hago una cuestión utópica, pero una pregunta así. Así como van en este tren de historias, así que cada vez, porque va más arriba todo lo de la corrupción, todo este tipo de cosas que usted pintó en un minuto recién, ¿a nosotros nos sería más fácil formar parte del Brasil o tenemos que seguir siendo tratando de ser un país independiente? ¿Qué respuesta? Nosotros tenemos la obligación de seguir siendo independientes. ¿Y cómo sacarnos todos estos lastres de encima? Tenemos que sacar. Primero, porque en un año siendo brasilero vamos a tener rutas, puentes, lo otro. Nosotros sin ser brasileros podemos hacerlo. Y ahora te digo otra cosa, porque las cosas buenas también tenemos que señalar como positivas. Sí, claro, por supuesto. Yo tengo un campo en el Chaco, cerca a 70 kilómetros de Neuland. Mira,
tuve que comprar el avión que te dije porque era imposible. No teníamos caminos. Transitar por la ruta donde murieron muchos paraguayos y extranjeros que transitaban por la Traschaco. Hoy murieron mucha gente. Hoy, increíblemente, la ruta Traschaco no solamente está impecable, sino la ruta vieja se reparó de una manera tal que da gusto transitar sobre ella. Qué bueno. O sea, la cosa positiva también tenemos que poner de manifiesto. Poner en primer lugar, sí. por supuesto. Ahora, por supuesto. La identidad paraguaya. Tenemos que reformular muchas cosas. No recibir más instrucciones. ¿Por qué los norteamericanos van a tener que decirle a nuestros parlamentarios no echen el avión que están trayendo contrabando? Por favor. Una cuestión elemental de soberanía. Nosotros tenemos que hacer lo que a nosotros nos plazca y nos parece que está bien. ¿Cómo nos vamos a echar un avión que sabemos que está trayendo contrabando de cocaína? ¿Y dónde están las instituciones nuestras que se encargan de velar porque no ingresen? Son cómplices. Y son cómplices los norteamericanos también, sin ningún tipo de duda. Así. ¿Y por qué no van a querer que se eche? Porque ellos ya no están utilizando, los norteamericanos ya no están utilizando la cocaína. ¿No? La cocaína están utilizando los europeos. Los norteamericanos están utilizando una droga que traen de China y de India. Es una cuestión artificial. No recuerdo en este momento cómo se llama. El año pasado murieron 350,000 norteamericanos por culpa de esa droga sintética. Droga sintética. Sí, ya escuché eso. Bueno, entonces tiene un nombre que comienza con F, pero los 78 años ya no me permiten recordar. No, está muy bien, usted va a 78 años. Demasiado. ¿Y esos ojos claros suyos, tiene alguna ascendencia francesa, italiana, alemana usted o no? No, yo provengo los Sánchez. Sánchez español. Oriundo español, pero oriundos de Carapeguá. El hermano de mi papá fue el coronel José Julián Sánchez, que murió en Bahía Negra. Pero Villagra Marsal también tenía esos ojos parecidos al suyo. Son parientes ustedes. Parientes, son oriundos de Piribebuy, todos los Villagra. Sí. Bueno, pero yo en particular a lo mejor perteneciendo ya a un indígena paraguayo. No, está bien. Yo de repente nomás voy de un tema a otro. Y esto del EPP, ¿qué aspiración usted tiene con relación al EPP? Eso va a terminar. ¿Cuándo? ¿Cómo? Un nuevo gobierno encabezado por Euclides Acevedo. Eso terminamos nosotros antes de un mes. ¿Qué posibilidades tendría reales? Si se quiere. Reales, Euclides Acevedo compitiendo al margen de la concertación, porque ustedes no están en la concertación. No estuvimos, no estamos, ni vamos a estar. ¿Por qué? Y por la siguiente razón. La concertación es una... Concertación, sí. Concertación, sí. Es una concertación liberal. Sí. ¿Quiénes son los que están con ellos? Ferreiro, el presidente del Partido Federalista, que hay que examinar la situación. Y usted Ferreiro tuvo 30 votos. Pero usted es febrerista también. Sí, de nacimiento, de cuna y de tiene que ponerse convicción. contento de que un febrerista también esté manejando la concertación, ¿o no es así? No. ¿No? No, los federalistas tenían que ir, el 99% de los federalistas están hoy con Euclides. ¿Ah, sí? Sí. Y te estaba diciendo recién, Ferreiro como candidato en las municipales tuvo 30 votos. No, 80 votos, perdón. Sí, pero ¿qué tiene que ver? Él maneja la concertación, digamos. Él maneja la concertación con 80 votos. ¿Le puede redundar en beneficio electoral eso a Efraín? No creo. ¿Cuál es la visión suya de Efraín Alegre? Honestamente. Y te digo una sola cosa. No quiero hablar mal de nadie. Sí, no, ya sé. Por eso. Pero te digo este simple hecho. Cuando el periodismo, no sé si fuiste vos o fue otra persona, pero le preguntó a un exponente del periodismo nacional, le preguntó a Efraín,
No, nunca vino por acá. No quiere venir por eso. Entonces fue en otro programa. ¿Quién te está elaborando tu plan económico? Y dice Efraín, hace un año que está elaborando y trabajando para nosotros Borda. Dionisio Borda. Qué bien, le dice el periodista. Eso fue a la noche. A las 6:30 de la mañana, Borda dijo, nunca trabajé para Efraín y ni pienso trabajar. Así dijo. Así. O sea que mintió Efraín. Mintió. Eso te da la pauta de que un tipo mentiroso como eso. Alguien que supuestamente le elaboró su plan económico y niega él. Y Dionisio Borda es una persona muy respetable. Muy respetable, yo respetada. Creo que el éxito, los dos primeros años de éxito del gobierno de Nicanor se debió a esos dos primeros se debieron a Borda, ¿verdad? Y lo de Lugo también. Y ahí también está Fernando Massi, estaba con él. Fernando Massi trabaja con Borda. También. Forman un equipo económico muy bueno. Muy bueno. buenos son ellos. Muy buenos. Es lo suyo. Son muy buenos. Sí. Muy profesionales son. Muy profesionales. No se venden a nadie. Eso es importante. Eso es importante. Bueno. Entonces, ¿qué posibilidades reales tendría Euclides a partir de... Euclides para llegar a abril, digamos. Sí, llegó como consecuencia de que la sociedad paraguaya está muy dividida. Muy dividida en dos. Y lo que hace está mal para este. Lo que hace bien está mal para este. Entonces estamos en una lucha sostenida. Y basta con ver los canales de televisión. ¿Y quién se ocupa del país, profesor doctor Sánchez Villagra? Nadie se ocupa. Es lo que significó la necesidad de que aparezca alguien que tenga que hacer un gobierno tricolor. Porque todo pasa por la política, no puede ser, güey. Todo pasa por la política. Pero no puede ser eso. Entonces, y la política es la madre. Los técnicos vienen de acuerdo a lo que piden y dicen los políticos. Y Euclides se dice muy claramente, nosotros de obtener la victoria electoral, y si estamos en la presidencia de la República, los colorados, los liberales, los federalistas, los independientes, van a tener un grado de participación de acuerdo a la capacidad de cada uno. ¿Cuáles serían esas propuestas fundamentales? Así 2 o 3 primeras que usted... Primero... sí, las nuevas propuestas, digamos, las propuestas fundamentales de Nueva República, y en qué se diferenciarían de los otros sectores, incluyendo al Colorado, a la de la concertación, al sector de la concertación. Primero, el respeto a la soberanía, la defensa de la soberanía. Y en segundo lugar, la utilización de los valores intelectuales que estén persuadidos de la necesidad de precautelar la soberanía paraguaya. Tenemos intereses, recién hablamos del agua. Sí, el agua. Están las binacionales, están los minerales. Tenemos hasta riqueza de oro nosotros en la zona de Guaira. Y entonces, la utilización de los recursos provenientes de Yacinetá y Itaipú. Y hasta la naturaleza es con nosotros demasiado benévola, y nosotros no la sabemos aprovechar al extremo de que todo el Chaco paraguayo podía haber utilizado la energía solar para resolver el problema de todo el Chaco paraguayo, y no lo hacemos. Heliotec SRL, gran empresa de este chico Pablo Sucolillo Mateo, así que de paso tiro un chivo, hay que tener en cuenta. Heliotec, él estudió en Australia y vio todo eso hace rato, y ya está implementando acá, hace 10 años que tiene esta... Y segundo, Bruno, acá habla la gente, habla de los inversores, que necesidad. ¿Qué inversor va a venir en el Paraguay? Sin justicia. Primero, sin justicia. Sin poder judicial. Pero segundo, hay un aspecto que poca gente dice. Nosotros no tenemos ninguna seguridad patrimonial, no podemos inscribir en el registro público. Aparte de la tierra. En el registro público, ni siquiera un coche. No funciona catastro y no funciona el registro público.
En catastro y en registro público hay que dar coima. Increíble. Y en menos de 3-4 meses no sale. Increíble. La inscripción de un inmueble y la hipoteca. Usted es escribano también, o sea que padece también de eso, ¿verdad? Yo no ejerzo, ¿verdad? Sí, no, ya sé, pero sabe el padecimiento de sus colegas. Sí. Y hay gente con capacidad. Claro que hay, eso por es supuesto. Hay gente, pero no utilizamos a la gente por su capacidad. Usted, doctor Víctor Sánchez Villagra, quiere ser entonces senador. Volver a ser, perdón, sí. Ya fue, por supuesto. Volver a ser, lista, a ver. Lista 10, opción 10. Lista 10, opción 10. Para un senador 10. 10. Claro, Víctor Sánchez Villagra. Bueno, muchísimas gracias, doctor, muy amable. Toda la suerte del mundo. Y a Euclides, ¿cómo se comporta Euclides? ¿Usted lo que le dice, respeta lo que usted dice o no? Bueno, él escucha a todos. Y quienes somos sus amigos, no tenemos otro propósito que el de darle nuestra opinión y que él después vea si está de acuerdo o no está de acuerdo. Gran parte de nuestras opiniones él también las recibe como suya. Primero, te quiero reiterar, discúlpame si hayamos pasado el tiempo, es el mejor candidato para la presidencia de la República. Es el mejor formado intelectual y espiritualmente, porque es el más honesto y el más capaz. Vos con Euclides podés tocar el tema que vos quieras. Tiene estudio de especialización que hizo en Israel, en España, en Suecia. La parte de seguridad él maneja bien, me parece. No solamente eso. No solamente eso. Porque eso es gravitante, importante. Y nosotros partimos de la base de que en este país, así como Teodosio González dijo, no habrá colorado pobre. Nosotros decimos que con nuestro gobierno no habrá paraguayo pobre. Muy bien, porque y va a estar con las puertas abiertas esa nueva república para todos los del cromatismo que sea, digamos, del color que sea. Bruno, nosotros tenemos en San Martín y Andrade nuestro local. Y ahí van colorados, liberales, encuentristas, independientes, de todos los colores. Y verás que en la lista de senadores, por ejemplo, están liberales y colorados. Te voy a dar el nombre de una sola persona. Una sola persona. Que para nosotros es motivo de orgullo, porque el país, le salvó al país, es el ingeniero Ferreira. Pedro Ferreira. Que va a ser senador. Va a ser senador por el partido. Que va a tener un programa acá en este mismo canal 21, Pedro Ferreira. Pero dígale que venga acá. No quiere hablar conmigo. No me diga. No sé, me tiene medio así, como que... Bueno, le vamos a hablar con mucho gusto. Siempre yo lo tuve como amigo, digamos, cuando fue inclusive, le pedí un chocolatín, pero fue presidente del IPS. La primera carta que se iba apoyando su gestión era la firmada por Bruno Masi, por ejemplo, como a mucha gente que yo apoyaba por sus gestiones. No para pedir nada a cambio, ¿verdad? Porque no me interesa a mí eso. Y la gente sabe quién es Bruno Masi en ese aspecto, ¿verdad? Pero al parecer se molestó porque yo lo invité a Joselo acá. ¿Te acuerdas de ese tema? Era un chico joven y yo lo invité a que todo el mundo hablaba de Joselo y nadie lo encontraba a Joselo. Y yo lo invité a Joselo y vino acá a hablar. Y por eso se molestó. Aparentemente... Ponte que hablamos en la embajada de Gran Bretaña, hablamos de ese tema con Pedro Ferreira y nada más. Yo le tengo un altísimo respeto y estima a él. Me gustaría conversar sobre la frustración del acta. Claro, por supuesto. Fue salvo la República. Y bueno, me gustaría hablar sobre la cuestión esta de Itaipú con él justamente. Porque me gustaría, si por ahí usted yo lo voy a hablar. Si usted hace las tratativas, le vamos a recibir como corresponde acá. Nosotros, yo en particular, me fui a ofrecerle la candidatura a senador de la República por el movimiento al doctor Filártiga. Que Aníbal Filártiga. Sí, muy fue bueno. El mejor director excelente. de trauma
y se lo sacó sin habérselo dicho muchas gracias. Sí, excelente persona. Nosotros querríamos reivindicarlo a él, y creo que uno de los más altos cargos dentro de su especialidad. Sí. Le vamos a tener. Aníbal Filapia, y renunció también del IPS justamente porque no le gustaban ahí las cosas. Nos contó que le dijo al presidente de la República aquí en IPS, tenés que hacer poner 10 pechos de mujeres. Sí. O tenés que tener conciencia elástica, le dijeron. Porque todo el mundo quiere chupar la teta de IPS. Claro. Pero es un señor de respetabilidad. No, excelente, un señor excelente. Capaz, y donde estuvo dio muestra de no solamente un patriotismo, de una capacidad. Lo conozco personalmente, excelente ser humano. Su hermana está como embajadora en París ahora, ¿verdad? Sí. La hermana de él. Creo que durante la estada de Euclides del Ministerio de Relaciones se dispuso su... Sí, puede ser, me imagino. Sí. Bueno, profesor doctor Víctor Sánchez Villagra, y también le envía un abrazo a Euclides, y por ahí viene la siguiente semana a estar con nosotros, ¿le parece? A partir del jueves de la siguiente semana. Yo sé que no se va a negar, Euclides. Sería interesante. Creo, y estamos nosotros los amigos convencidos de que va a ser el mejor presidente de la República que hayamos tenido en los últimos años. Seguro. Y que tenga la seguridad de que algún hecho que no está bien, vamos a ser los primeros en señalarle su error. Sí, por supuesto. Roberto Paredes está haciendo un buen trabajo también dentro de la organización de ustedes. Roberto es un ser humano muy capaz y muy conocedor de este tema en general, sí. De la política, de las política y las elecciones. El ajedrez político. Sí. Y es muy buena persona. Es amigo personal mío, y es nuestro asesor en la candidatura para la senaduría de la República. Qué bueno. Bueno, lo mejor para usted, profesor doctor Sánchez Villagra, y pronto vamos a estar de regreso, ¿verdad? Si nos permite, con la charla, esta parte 2 y 3 también, si le parece. Muchísimas gracias. Porque es muy enriquecedora la presencia suya siempre, y nos alienta también a continuar acá, porque interlocutores válidos así necesitamos, y ustedes de una sola pieza. Agradezco mucho, Bruno, y sobre todo más tengo importante. como norte en mi vida la honestidad. Sí, claro, por supuesto. Que es lo que quiero dejarle a mis hijos. Juan G. Granada también decía eso. Y Juan G. Granada fue un intelectual, lo mejor que tuvo, uno de los mejores que tuvo el Partido Revolucionario Federalista. Sí. Y usted también. Y yo tengo 5 hijos. 5 hijos. Y lo que suelo decir... ¿El más grande cuántos años? La más grande. El más grande. Tiene 50 años, es juez de primera instancia en lo civil de Villa Ayes. De Villa Ayes. Sí. Y ahora cumplió su ciclo y tiene que volver a ser ternado o ingresar en la terna. Ahí está, en Villa Ayes, está este intendente Luis López. No sé nada. Sí, en Villa Ayes. No allí. Y ahora para el segundo periodo, o sea, para el periodo de confirmación, se presentaron 260 interesados, de los cuales, al existir una selección, quedaron 7. Y ahora renunciaron los 6 restantes y quedó solo él. Es muy honesto, muy capaz. No hace falta que me lo diga. Y dedicado a su... Se sabe, viniendo de usted y de su señora, se supone. Muchas gracias, Bruno. Bueno, vamos a la música. Muchas gracias, doctor, profesor Víctor Sánchez Villagra.